tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Me da mucho gusto poder saludarte. El día de hoy es un día muy especial porque vamos a ver un tema muy importante en el proceso el cual estamos viviendo. El tema de hoy es ¿quién es un discípulo de Cristo? Y antes de comenzar con el tema, me gustaría hacer un repaso de la clase anterior. Número 1. El origen del discipulado es Dios. Número 2. El verdadero discipulado es aquel que transforma vidas con el poder sobrenatural de Dios. Número 3. El discipulado consiste en enseñar, entrenar, equipar, madurar y preparar a los creyentes para salir a evangelizar el mundo y discipular las naciones. Número 4. El discipulado es el método de Jesús para tomar dominio sobre las naciones y levantar líderes. Número 5. La iglesia necesita despertar y salir a hacer discípulos a las naciones. Como vimos en la clase anterior, la iglesia hoy necesita despertar y salir a cumplir con la gran comisión que Cristo nos dejó. Número 1. Predicar el evangelio al mundo. Y número 2. Hacer discípulos en las naciones. Quiero comenzar definiendo qué es un discípulo. La palabra discípulo en el Antiguo Testamento viene del vocablo hebreo limud, que significa aquel que es enseñado, entrenado e instruido. Ahora, en el Nuevo Testamento la traducción viene del vocablo griego matetes, que además de discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante, seguidor e imitador. Ahora, un discípulo es más que un alumno, aprendiz o estudiante, porque el discipulado consiste en ser y hacer. No es solo hacer lo que otro hace, sino también es ser como otro es. En nuestro caso, el modelo a seguir es Jesús. Para entender mejor quién es un verdadero discípulo de Cristo, necesitamos conocer la definición de dos palabras: seguidor e imitador. El seguidor es aquel que está al servicio de otro, que sigue las opiniones o enseñanzas de otro. En la Biblia, un seguidor es aquel que sigue las enseñanzas e instrucciones de Cristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Marcos 15:41. Cuando Jesús estaba en Galilea, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y otras mujeres lo seguían y les servían. También había muchos otros que habían subido con él a Jerusalén. Ahora, la palabra imitador es aquel que imita un patrón, modelo o ejemplo para reproducirlo y duplicarlo. Si somos discípulos de Jesús, no solo debemos de seguir sus enseñanzas, sino también imitar su patrón, modelo y ejemplo que Él nos mostró durante toda su vida en la tierra. Veamos lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿quién es un discípulo de Cristo? La definición bíblica de un discípulo de Cristo incluye ser seguidores comprometidos e imitadores de las enseñanzas, instrucciones, mensaje, doctrina y revelación de Cristo. Jesús dijo que si no recibimos y obedecemos y hacemos su palabra, no podemos ser sus discípulos. Lucas 14:33 dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Juan 12:48 dice lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y Lucas 9:23 dice lo siguiente: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Discípulo es aquel que aprende progresivamente, se convierte en mentor de otros por medio de poner en práctica la palabra de Dios. El modelo de discipulado de Jesús consistió en enseñarle a sus discípulos la verdad del cielo y entrenarlos, es decir, llevarlos a practicar esa verdad. Por medio de ese entrenamiento, aquellos hombres simples
rudos, hoy son llamados los apóstoles que se convirtieron en verdaderos discípulos de Cristo. Ellos predicaron con denuedo la palabra de Dios, llamaron al arrepentimiento a las multitudes, guiaron a la salvación a millares de personas y levantaron grandes congregaciones y muchos plantaron iglesias. Es decir, ellos discipularon de persona en persona y también discipularon a distancia. Como veíamos en la clase anterior, es muy fácil hoy en día usar todos los medios tecnológicos, todos los medios sociales que tenemos al alcance para poder hacer y cumplir con esta gran comisión. No solamente es ir a hablar aquello que hemos recibido, sino que también practicar cada una de esas enseñanzas que nosotros hemos recibido y se han revelado y se han encarnado en nuestro corazón, por lo cual tenemos nosotros que ser transformados por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, y entonces podremos ser llamados verdaderamente discípulos de Cristo. No basta con seguir a Jesús solamente. El verdadero entrenamiento de un discípulo de Cristo no se completa cuando lo seguimos. Hace falta que lo imitemos o que hagamos lo mismo que Jesús hizo. Nadie puede decir que tiene una relación con el Señor Jesucristo hasta que imita todo lo que Él hizo. El apóstol Pablo explica que nuestra prioridad es imitar a Cristo porque Él es nuestro modelo supremo a seguir. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta muy importante que debemos hacernos. ¿Podemos imitar a un hombre que modele a Jesús? La respuesta es sí. Mientras que se va desarrollando su relación con el Padre y conociendo más acerca de Jesús, puede imitar a un hombre que le modele a Jesús. Sin embargo, para imitar a un hombre hay una condición, que éste imite a Cristo. Esto podemos verlo en la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os hablo, hermanos, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fíjese bien, así que usted no está obligado a imitar la conducta de una persona que no está imitando a Jesús. La imitación es el paso previo para convertirse en un discípulo. Fíjese bien, el discipulado debe ser visual para que sea imitable. Lo que el discípulo ve hacer al líder es lo mismo que reproducirá. Por eso es importante que nosotros tengamos ese gran ejemplo de Jesús, tengamos como referencia lo que Jesús hizo, toda la obra que Jesucristo vino a hacer y el ministerio de Jesús lo tenemos que empezar a imitar. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros impartir lo que sabemos o lo que creemos solamente, sino que cada uno de nosotros imparte lo que hay dentro de él. Nuestras conductas y nuestras acciones se rigen por lo que hay en nuestro pensamiento. Fíjese bien, por ejemplo, si los discípulos ven a su líder orando, ofrendando, evangelizando, cuidando de la gente, ellos también lo harán. Sí, sin embargo, si los discípulos ven a su líder hablando malas palabras, mintiendo, estafando, eso es lo mismo que ellos reproducirán. Cuando decimos que el liderazgo es visual, queremos decir que la persona lidera con el ejemplo. Filipenses 3:17 dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Así es que un principio del discipulado es que el discipulado es 100% visual. Existe una gran diferencia entre ser un hijo de Dios y ser un discípulo de Cristo. Son dos estados totalmente diferentes.
aunque uno incluye a otro. Podemos ser hijos y no ser discípulos, pero será muy difícil ser un discípulo sin ser un hijo. Cuando usted tuvo un nuevo nacimiento, en esa experiencia, usted fue hecho hijo de Dios. Para ser un discípulo tiene que pasar por el proceso del discipulado, donde será enseñado y entrenado. El discipulado viene a ser un requisito para acceder a la herencia que como hijo le corresponde. Allí, en el discipulado y en ese proceso, usted va a aprender a administrar su herencia. Ahora, muchos creyentes son hijos, pero no han sido procesados como discípulos, por lo tanto no han madurado por medio del discipulado. La palabra de Dios enseña en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, que hay muchos creyentes que siguen siendo niños. Y dice la Escritura claramente, mientras el heredero sea niño, no puede disfrutar ni puede disponer de su herencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre responsable que va a saber darle a cada uno de sus hijos la parte que le corresponda en el momento en que sea apropiado. Así es que usted tiene que convertirse en un discípulo, no solamente escuchar la palabra, sino hacer la palabra, que se encarne esa palabra en su vida, en su corazón, y que cambie su manera de actuar y de conducirse en la vida. Todo aquel que es un discípulo de Jesús comenzará a ser discípulos. ¿Por qué? Porque usted se reproducirá en lo que usted es. Además, este es un mandato que Jesús nos dejó y es lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. La Escritura nos dice y nos habla acerca de la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mandato de dominio comienza con la palabra ir, que significa atravesar, cruzar, viajar, significa moverse, implica hacer algo mientras uno va por la vida. Ahora, quiero hablarles acerca de un gran hombre que levantó discípulos y que levantó discípulos conforme a su diseño. Es decir, que él impartió lo que había en su espíritu en personas que lo estaban siguiendo e imitaron su conducta. David fue un guerrero, un matagigante, por lo tanto, quienes se integraron a su grupo se convirtieron en guerreros matagigantes. Vamos a ver algunos de los valientes de David que se encuentran registrados en las Sagradas Escrituras. Ahora veamos la vida de alguno de estos valientes. Por ejemplo, tenemos el caso de Benaía, que dice la Escritura que mató a 2 leones. Eso se encuentra registrado en 2 de Samuel 23, del 20 al 21. Abisai mató a 300 enemigos. Podemos ver los hechos de los 3 valientes de David, que dieron de beber agua del pozo de los enemigos de David. Eran hombres valientes, vigorosos, eran hombres que habían aprendido y que ahora estaban imitando la conducta de su líder. Ahora, todos ellos actuaron de esa manera porque eran discípulos de David, un guerrero feroz que en su juventud había matado leones y osos mientras cuidaba el rebaño de su padre. También la Escritura, en 1 de Samuel capítulo 17, habla de cómo David mató a un filisteo gigante llamado Goliat. Ahora, un hombre pobre no puede enseñar a otro cómo hacerse rico, porque eso no forma parte de su herencia de vida. Usted no puede hacer de otro lo que usted no es. Muchos discípulos se han convertido en empresarios porque su líder es un empresario. Así es que nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que imitar la conducta de Cristo y tenemos que ser semejantes a lo que Él hizo en la tierra. Necesitamos ser personas honorosas, personas generosas, personas misericordiosas, compasivas, para que eso se reproduzca en las personas que están bajo nuestro cuidado. No es que sean nuestros discípulos, sino que son imitadores de todo lo que nosotros hacemos, porque nuestro modelo supremo a seguir es a Jesús. Son las enseñanzas que Él nos dejó, lo que nosotros estamos aprendiendo cada día.
conclusión a todo esto, si vemos panorámicamente la gran comisión que Dios nos dejó a través de Jesús, esto incluye evangelizar al mundo entero y hacer discípulos en todas las naciones. Y es que Dios todo lo planea en grande, aunque siempre comienza con algo pequeño. Yo le voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia con este discipulado. En primer lugar, antes mi mentalidad y mi visión estaban reducidos únicamente a un pequeño grupo de personas que estoy pastoreando. Pero ahora que estoy aprendiendo acerca de este gran mandato a evangelizar y hacer discípulos en todas las naciones, mi perspectiva ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora no estoy limitado únicamente a mis recursos y a mis capacidades, sino que ahora estoy recibiendo la visión de parte del mismo Jesús. Quiero imitarlo en todo y quiero levantar discípulos de Jesús que estén comprometidos con la obra de evangelismo y con el discipulado a todas las naciones. Ahora necesitamos nosotros formar parte activa de un discipulado, ¿ok? Ahora, primero tenemos que pasar por ese proceso de discipulado para convertirnos en verdaderos discípulos, ser verdaderos seguidores e imitadores de Cristo, para luego comenzar a ser discípulos en nuestro entorno cercano y seguir creciendo hasta conquistar naciones. En palabras modernas, lo que nosotros podemos decir es que Jesús nos dijo: yo les doy un mandato, vayan a conquistar territorios con el evangelio del reino, tomen dominio, impacten naciones y sean de influencia, crucen la línea de creyente a discípulos y mientras van por la vida, hagan discípulos, enséñenles, entrénenlos, empodérenlos, movilícenlos y envíenlos a todos los etnos. ¿Qué significa esto? Negocios, deportes, artes, política, medicina, tecnología, medios de comunicación, religión, etcétera. Todos estos montes de influencia los tenemos que tomar nosotros porque son territorios que Jesús ya nos entregó para ir y comenzar a hacer esta gran labor y cumplir con esta gran comisión. Asegúrense de que esos discípulos sean mis seguidores y mis imitadores, que sean obedientes a mis instrucciones y enseñanzas hasta que se vuelvan como yo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ahora Jesús añade diciendo: bautícenlos y háganlos mis discípulos, para que el reino de mi Padre avance hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Así es que el día de hoy te invito a que sigas esforzándote para formar parte activa de este discipulado. No solamente que venga la palabra a ti, que crezcas en conocimiento, sino que puedas también crecer en esa compasión para poder ir y hacer lo mismo que hoy en día estamos haciendo contigo. Estamos tan comprometidos en nuestra congregación con el evangelismo y con el discipulado que próximamente estaremos abriendo más estrategias, más áreas para poder alcanzar a nuestra ciudad. Acuérdate muy bien que nuestra visión es evangelizar y discipular a nuestra ciudad. No podemos hacerlo solo, sino que tenemos que tener un grupo de discípulos verdaderos y comprometidos que tengan la compasión, el amor y la pasión para ir por otros. Dios te bendiga.